Bienvenidos amigos a esta edición del programa de Elecciones Generales 2021, una iniciativa de la Agencia Noticias Andina y el Diario Oficial del Peruano, donde los candidatos presidenciales exponen las principales propuestas de sus planes de gobierno con la finalidad de tener un voto informado. En esta ocasión nos acompaña el candidato presidencial por el Frente Amplio, Marco Arana, a quien le damos la bienvenida. Bueno, un gusto de haber sido invitado por Agencia Andina para que la ciudadanía pueda estar informada, que usted, su equipo y quienes nos ven puedan estar a buen cuidado de la salud. Correcto, y antes de iniciar la ronda de preguntas, iremos hacia a ver un perfil de candidato que se ha preparado para esta ocasión. Correcto, bien. Entonces iniciamos la ronda de preguntas. Señor Arana, bienvenido nuevamente a este espacio que, como le decía al principio, está destinado a que la ciudadanía se entere un poco de los planes de gobierno en este caso, del Frente Amplio, ¿no? Queríamos empezar con el tema de salud. ¿Qué aspectos de la política actual contra la pandemia tendrá y cuáles modificará? Bueno, un primer tema que hay que modificar es salir de este modelo de salud que ha privatizado todo, ¿no? Que en la Constitución del 93 nos quitó el derecho a la salud y lo mercantilizó. Entonces tenemos una situación en la que en este momento se permite el monopolio de farmacias, se permite el oligopolio del oxígeno y que puedan cobrar lo que quieran, ¿no? La salud se ha convertido en una mercancía. Eso tiene que cambiar, ¿no? Por eso en el Frente Amplio hablamos de una nueva constitución, de una asamblea constituyente para recuperar, entre otros, el derecho, sin duda, a la educación y a la salud pública. Entre las medidas concretas, nosotros consideramos que es fundamental que la salud pueda tener más recursos y mejor gastados. De tal manera que lo que podamos hacer es tener un sistema de salud pública eficiente. En este momento tenemos un sistema de salud pública que tiene desabastecidos con personal a más de 4.000 puestos de salud, ¿no? Donde no hay médicos, donde no hay enfermeras, donde no hay medicamentos, donde no hay una ambulancia. Y entonces todo el sistema de salud falla porque prevención, promoción de la salud no se está haciendo de manera adecuada. De otro lado, en una situación como la de la pandemia, es verdad, hay que asegurar que el programa de vacunaciones continúe y eso significa comprar todas las vacunas que hagan falta, comenzar por los sectores más vulnerables, los que están en primera línea, sin duda médicos, enfermeras, personal de salud, personal de limpieza de los hospitales, el personal de limpieza de las ciudades, la policía, los bomberos, en fin, los sectores que además son más vulnerables, nuestros ancianos. Entonces, consideramos que es importante continuar con el programa de vacunaciones y si como las cosas están como están en este momento, hay que asegurar en todo caso oxígeno gratuito para la gente. Hay que asegurar agua para los 7 millones de peruanos que no tienen agua potable. Aquí en Lima, 1.400.000 personas que no tienen agua potable. Y hay que asegurar alimentos, ¿no? Hoy he estado en el Agustino, comedores que desde enero no reciben alimentos. Hoy día, en uno de ellos, ¿no? Solamente tenían para cocinar la avena del desayuno, nada más. Entonces, si no aseguramos alimentación, si no aseguramos agua, si no aseguramos oxígeno, y si encima no destinamos más recursos para que haya médicos y enfermeras en los puestos de salud donde se hace prevención y promoción de la salud, y la alimentación en los comedores, esta situación va a seguir siendo muy letal. Por eso es que nosotros consideramos que es importante hablar del derecho a la salud como un tema integral.
Vacunas sí, pero además resolvamos los problemas del maltrato y del desmantelamiento y el abandono en que hemos tenido nuestro sistema de salud. Correcto. Y en estos momentos hay una gran problemática con el tema del oxígeno. Usted lo acaba de mencionar eh, de manera general, pero ¿cuál sería la solución que establecería un futuro gobierno del Frente Amplio para solucionar este tema del oxígeno medicinal, ¿no? Si seguimos con el pico de enfermedades que hay que distribuir oxígeno de manera gratuita. Y eso es imperdonable que después de 11 meses no hayamos priorizado, sabiendo, como nos lo dijo la ministra Macetti y también el presidente Vizcarra, y luego se lo dijimos al presidente Sagasti, sabiendo que la norma internacional prevé que cada hospital debe tener su planta de oxígeno. Pero en el Perú eso no se hizo, ¿no? Se abandonó la salud. Entonces, en el tema del oxígeno hay que asegurar que cada hospital tiene no solo su tanque para comprar oxígeno del oligopolio que produce oxígeno, tiene que tener su planta de producción de oxígeno medicinal. Y allí es muy importante, por un lado, la producción nacional, que hay que intensificarla. Recordemos que los técnicos de la Universidad de Ingeniería y de la Católica señalaron que incluso tenían en su momento las fábricas de oxígeno para entregar, pero que hicieron hasta 4 o 5 propuestas al Ministerio de Salud y no se habilitaron los recursos. En segundo lugar, si hay que importar lo que haya que importar, se hará, pero dando la prioridad a que pueda hacerse a nivel de nuestra industria nacional. Nosotros saludamos y hay que apoyar los esfuerzos de la sociedad civil. Fíjese, en Iquitos comenzaron con el vicariato comprando su planta de oxígeno en la estrategia de Respira Salud. Ahora se hace en todo el país. Es decir, hasta las iglesias han tenido mayor capacidad de respuesta que la que ha tenido el Estado. Y eso implica que el Ministerio de Salud, en este momento, que ha sacado la norma de declaratoria de emergencia de la salud, coordine mejor con los gobiernos regionales, con las direcciones regionales de salud, y se pueda resolver efectivamente el tema del abastecimiento del oxígeno. Un gobierno del Frente Amplio, además, lo tiene muy claro. Si este oligopolio que nos ha llevado además a que hayan precios especulativos del oxígeno, a que esa norma que tuvieron para el oxígeno solo de 99% de pureza, que es una norma que se hizo para favorecer a un oligopolio, esa norma tiene que ser derogada. Y efectivamente hay que romper ese oligopolio, que cada hospital produzca el oxígeno y donde haga falta se distribuirá gratuitamente el oxígeno. En este momento lo están haciendo organizaciones de sociedad civil, Cáritas, la iniciativa Respira Perú, empresarios privados incluso que no son buitres de la salud, se han sumado a esta iniciativa. Eso lo tiene que liderar el Ministerio de Salud y el propio presidente de la República. No puede ser que la gente se muera asfixiada por un tema tan elemental. Un gobierno del Frente Amplio apuntará al tema de las fábricas de oxígeno en cada hospital y, si hay necesidad, a la distribución gratuita del oxígeno para que la gente no se muera asfixiada. Y ese oligopolio tiene que, sin duda, ser roto, de tal manera que el oxígeno no sea propiedad de unos pocos privados. En un futuro gobierno del Frente Amplio, ¿cuál va a ser el objetivo que se va a trazar con el tema de la vacunación? Y de lo que se está realizando hasta el momento, ¿qué es lo que se debe cambiar? En principio, lo que necesitamos es asegurar el abastecimiento del número suficiente de vacunas. Eso en este momento no está del todo asegurado. Escuchamos al gobierno que dijo, sí, estamos comprando de tal laboratorio y ya tenemos aseguradas. Luego nos han dicho que todavía están en tratativas, y lo que hemos visto, esta situación de corrupción que ha llevado al famoso caso de Vacunagate, en el cual el que tiene influencia política se vacuna, ¿no? Y ahora hay quienes están diciendo incluso que el que tiene dinero se vacune. No, señor. Nosotros tenemos que defender las directrices en ese sentido de la Organización Mundial de la Salud, o lo que ha dicho incluso en Chile o en Argentina sus presidentes: asegurar la vacuna gratuita, universal para todos, ¿no? Y en ese sentido vamos a continuar con el tema, sin duda, de garantizar que haya el número suficiente de vacunas, pero además hay que movilizar todo el personal. Recordemos que la labor de nuestras enfermeras a nivel nacional para vacunación es extraordinaria y hay que movilizar todo ese cuerpo de enfermeras
para que efectivamente se pueda vacunar y llegar a los lugares más remotos con el apoyo de todo lo que haga falta. Si es necesario la logística del ejército, se hará con la logística del ejército, de la policía, o si los privados quieren sumarse a la logística de la distribución, sí. Lo que no se puede hacer es dejar a la población indefensa y sobre todo a la más vulnerable. Deberíamos en este momento ya haber terminado, y eso está mal, por ejemplo, lamentamos que el gobierno del Partido Morado haya paralizado casi durante una semana, se paralizó la vacunación del personal de salud. Eso tiene que fluir, ¿no? Y para eso, para nosotros es muy importante, por ejemplo, que se tenga asegurada la logística, la cadena de frío, la capacitación para hacerlo y que además las famosas listas que tenemos en este momento en el gobierno ha sido un desastre. Recordemos que han tenido que haber protestas en varios hospitales donde incluso personal de UCI estaba denunciando que primero están vacunando al personal administrativo, incluso al personal remoto, y no al personal de UCI. Es decir, tiene que haber una mejor información y planificación para el tema de las listas que tienen prioridad para vacunarse. Y ciertamente en un gobierno de Frente Amplio intervendremos los hospitales que están paralizados. Hay en el país varios hospitales que han sido paralizados por adendas, por temas de corrupción, por problemas de los contratos con las empresas constructoras. Allí no se puede tener como pretexto, no, el contrato no se puede tocar. No, señor. En emergencia sanitaria, cuando la gente se está muriendo, el gobierno tiene que intervenir. Y no como está pasando incluso en este momento con los privados, ¿no? Con las clínicas privadas, que si el paciente no tiene 140.000, 180.000 soles, no se interna. Todo el sistema de salud de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas de salud, los servicios privados de salud y los hospitales del MINSA, sin duda, tienen todos que confluir en el tema de salvar la vida de la gente. Ujú, correcto. Y ya pasando ya a un tema ya más económico, ¿cuál sería la propuesta del Frente Amplio respecto a este bono que se está entregando a algunas personas en zonas de riesgo extremo? En este caso, el Frente Amplio va a continuar con esta política de apoyo a los más afectados y vulnerables. La diferencia entre no recibir un bono y sí recibirlo puede ser la muerte. ¿Por qué? Porque las personas que han perdido su trabajo, que no tienen ingresos, tienen que arriesgarse a salir a la calle para poder comer, para poder ganarse algo de sustento cada día. Por eso para nosotros, y lo dijimos desde abril del año pasado, es que debería haber un bono universal. Lamentablemente falló el gobierno de Vizcarra, el bono llegó tarde, demoró en diseñarse y el gobierno de Sagasti ha sido otro tanto, porque no han querido, por otro lado, generar un mecanismo de inclusión financiera. Frente Amplio propuso bono universal a través de un mecanismo de inclusión financiera. ¿Qué significaba eso? Que sabiendo que hay muchos peruanos que no tienen una tarjeta de débito, una tarjeta de ahorros, ¿cómo iba a llegarles el bono? Se dieron cuenta después de varios meses que al 40% de los peruanos no tenía una tarjeta de crédito. Es increíble eso, ¿no? Nosotros lo que propusimos y seguimos proponiendo es que todo peruano con DNI debe tener una cuenta de débito a través del Banco de la Nación. Y a través de ese sistema, ¿no? Más habilitando, si es necesario, las cajas municipales o las cooperativas de ahorro y crédito, deberíamos llegar a los sectores más vulnerables con el bono mientras duren las medidas más estrictas, ¿no? Ahora, eso implica además que tengamos en cuenta la actualización de toda la información y la información que esté, digamos, manejada intersectorialmente. No es posible que el MINSA no tenga toda la información que debe tener el MIRIS, que el gobierno central no tenga la información que tienen los municipios, ¿no? Y aquí hay que movilizar mucho más esfuerzos, porque las parroquias pueden dar información, las organizaciones de clubes de mujeres pueden dar la organización, están los datos del INEI, y para abrirle una cuenta de ahorro a través del Banco de la Nación para que le llegue a todas las personas que deben llegar, no hace falta sino la decisión política que no se ha querido tomar porque se sigue pensando que hay que hacerlo a través de la banca privada.
La banca privada está bien, ya hizo su labor, pero si hay miles de peruanos que no tienen una cuenta, hay que abrírsela con su solo DNI, actualizar ver la información de la RENIEC con el Banco de la Nación y se abren las cuentas. Y a través de eso, el MEF que habilita el bono, a través de las bases de datos del MIDIS, a todas las personas que lo necesiten, es fundamental garantizar el bono. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Correcto, señor Arana. ¿Y de qué manera se puede aumentar la tasa de empleo luego de lo que ha ocurrido con esta pandemia, ¿no? Y cómo reactivar la economía cuidando la salud de los peruanos? Nosotros hemos cuestionado que se haya diseñado un reactiva para las grandes empresas, ¿no? Y hemos visto cómo 60.000 millones de soles de todos los peruanos han ido a parar a empresas que están investigadas por la Bajato, a empresas del Club de la Construcción, han ido a parar a empresas que tienen deudas con el Estado, con la SUNAT. A ellos también les han dado su reactiva. Eso es en realidad indignante. Hay que hacer un reactiva para las pequeñas y medianas empresas. Hay que hacer un reactiva para los productores agropecuarios. 2 millones de familias de Perú viven de la agricultura familiar. Son los que nos han estado dando los alimentos que menos mal han seguido llegando de manera oportuna, a tiempo, y han llegado a buenos precios. Y a ellos los hemos olvidado. Entonces necesitamos un reactiva pensado en las pequeñas y medianas empresas y eso significa la necesidad de que, por ejemplo, en el caso de los productores agrarios, se pidieron 5.000 millones de soles para el reactiva. El gobierno dio 2.000 millones de soles a través del FAE agrario. ¿Cuánto han ejecutado de eso? 5, 6%. Entonces necesitamos destrabar para que eso pueda llegar efectivamente para generar empleo, para que se produzca alimentos. Y en el caso de las propuestas del Frente Amplio de reactivación de nuestra economía y del trabajo, nosotros creemos que es importante diversificar nuestra actividad económica y generar un shock de inversiones en la construcción de obras de agua y saneamiento. 7 o más de 7 millones de peruanos no tienen derecho al agua potable, no tienen agua potable. Hay que generar empleo entonces construyendo obras de agua y saneamiento. El sueldo que reciba la gente que va a trabajar allí lo va a gastar en el país y va a ayudar a dinamizar la economía local, regional y nacional. Hay que generar un shock de inversiones en infraestructura vial. Muchos de nuestras provincias, de nuestros distritos siguen aislados. Muchos de los productos que se producen en estas zonas no pueden salir oportunamente o es un vía crucis que puedan salir a los mercados locales porque no existen un puente, no existe una trocha en buen estado, no existe un asfaltado, no existe un puente. Entonces, necesitamos efectivamente ir sobre el tema del desarrollo de infraestructura vial. Y tercero, que es un tema muy importante y al que no le están prestando atención, se olvidan de que miles de peruanos caminaron cientos y a veces más de 1.000 kilómetros para regresar a su casa porque no tiene vivienda. Tanto las universidades del sur, ¿no? Como la UNI, también la Católica, las universidades del Altiplano, han desarrollado un conjunto de propuestas para construir viviendas populares de bajo costo, ecoeficientes. Y entonces podemos hacerlas y generemos empleo. Miren cuánta gente se endeuda para poder ir construyendo de a poquito su casa o cuánta gente se está muriendo en este momento porque está hacinado, 8 personas en 2 habitaciones, o porque no puede pagar sus hipotecas o sus alquileres. Entonces, hagamos un programa de vivienda popular para ellos. Están los terrenos de la Superintendencia de Banques de Bienes Nacionales que se pueden disponer para que efectivamente haya acceso al suelo y que podamos efectivamente a través del Ministerio de Vivienda poder generar empleo en la construcción de viviendas para que la gente viva más dignamente y no es regalado, es a cambio de que lo puedan pagar y lo puedan construir de a pocos, pero que haya el socorro y el apoyo tanto del capital y de las finanzas públicas como de las privadas. Esos 3 sectores, construcción de agua y saneamiento, construcción de infraestructura vial y construcción de viviendas populares, sin duda nos pueden ayudar a reactivar fuertemente nuestra economía.
están los otros renglones sobre los que hay que ir. También, diversificación de nuestra economía. Miles de hectáreas están deforestadas en el Perú. Generemos empleo para reforestar todas esas miles de hectáreas que han sido destruidas en la costa, en los bosques secos, en los Andes y en la propia Amazonía. Hagamos que además la acuicultura, los textiles que están, nuestra industria textil está abandonada, está siendo asediada y destrozada por el tema de los precios dumping con los que entran las importaciones textiles. En nuestro mar, barcos piratas entran y salen y saquean todo eso. Apoyemos a nuestros pescadores artesanales y a los inversores nacionales que tenemos para poder hacer acuicultura, tanto en el mar como en los ríos y lagunas de la sierra, como en los ríos y cochas de la Amazonía. Se puede diversificar nuestra economía. No solo somos un país minero, somos un país forestal, somos un país agrícola, somos un país turístico, somos un país textilero. Podemos hacer mucho más en esos rubros de la economía, diversificándola, por supuesto. Correcto, señor Arana. Y respecto al tema de educación, ¿cuál es la propuesta que tiene el Frente Amplio respecto al tema de la SUNEDU y si es que considera necesario modificar el sistema de acreditación de este nivel educativo? Hay que fortalecer la SUNEDU. Mire, más de 200.000 estudiantes del Perú han sido estafados. Y han sido estafados porque la Constitución del 93 convirtió la educación en una mercancía. Todo el que quería y todo el que podía abría su universidad. ¿No? No importa si lo abría en un corralón, no importa si había condiciones de seguridad, no importa si no había laboratorio, biblioteca, en fin. Encima les dieron exoneraciones tributarias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que fortalecer un ente como la SUNEDU, que efectivamente ayuda en la acreditación y tiene que ir hacia ese proceso de seguimiento para garantizar que hayan maestros de la especialidad, maestros en números suficientes, que hayan bibliotecas, que hayan laboratorios, que haya la infraestructura necesaria, que las cuentas de las universidades son transparentes y no que nos aparezcan por allí universidades públicas y en algunos casos privadas que reciben exoneraciones del Estado, que hacen finalmente lo que quieren. Tienen exoneraciones tributarias las universidades privadas y deben invertir de sus ganancias 5% en laboratorios, no lo han hecho. Es más, nosotros creemos que hay que darle incluso más competencias a la SUNEDU. Sí, tendríamos más cuidado en un tema que yo creo que la SUNEDU ha fallado, es que mide las soluciones y las alternativas con la misma vara para los privados que se enriquecen y que hacen negocios con la educación universitaria que la universidad pública. La universidad pública es una obligación del Estado sostenerla y garantizar que haya buena educación. Entonces, si una universidad pública no tiene las capacidades, no ha desarrollado todo lo necesario para poder acreditarse, la respuesta de la SUNEDU no puede ser, al igual que la privada que hace negocios, la cierra. No, pues. A la universidad pública la tiene que exigir más y acompañar más para que no se cierre, porque si cierra una universidad pública, lo que hace es empujar a los hijos del pueblo que van a una universidad pública porque no pueden pagarse una privada, los empuja más a la privada y allí se crea un círculo vicioso. Entonces, nosotros sí pensamos, hay que fortalecer la SUNEDU, hay que desarrollar un mecanismo para que en el caso de las universidades públicas, la SUNEDU sea exigente, por supuesto, pero acompañe más ese proceso para fortalecer las universidades públicas. Y en ese sentido, démosle además más herramientas a la SUNEDU para que en algunos casos tenga capacidad sancionatoria. Fíjese en el caso de las universidades que han estafado a más de 200.000 jóvenes. La SUNEDU debería haber iniciado los procesos para que se les confisque los bienes a aquellos que han lucrado, aquellos que han estafado a esos jóvenes y quitarles todas sus propiedades, de tal manera que ese mismo dinero sirva para ayudar a que esos jóvenes terminen sus estudios en universidades públicas o si hay alguna privada en la región que tiene una afinidad y que lo va a hacer de manera adecuada, existan los fondos para que esos jóvenes que han sido estafados puedan ser resarcidos. ¿Por qué? Porque el Estado lo permitió. Entonces, necesitamos una SUNEDU más fortalecida, con mayor mandato, y que además también necesitamos algo equivalente de la SUNEDU que existe para las universidades, para los institutos técnicos.
porque en el Perú necesitamos más institutos técnicos. El SENATI tiene gran calidad, pero su capacidad de oferta es muy limitada. Y hay otros institutos técnicos que no están teniendo las adecuadas certificaciones y los respaldos. Necesitamos ampliar eso también a la educación técnica pública y privada, sin duda. Correcto. Y por último, quería hacer una pregunta ya del tema de reforma política. El Frente Amplio propone una nueva constitución. Eh, Desean una nueva constitución reformulada totalmente, con algunos cambios, algunas modificaciones. ¿Y cómo toma estas críticas respecto a algunos otros candidatos que dicen que no sería bueno hacer un cambio de constitución en estos momentos? Los candidatos que dicen que no se debe cambiar la constitución son los que nos han llevado a esto, pues. Los que están contentos con la privatización de la educación, de la salud, los que están contentos con los monopolios y los oligopolios que hay, los que siguen pensando que esa constitución que privatizó todo y que en la práctica sirvió para favorecer grandes intereses económicos debe continuar. Y allí hay un parteaguas. Yo he sido legislador, fui elegido en 2016 como congresista. Hicimos algunas modificaciones a la Constitución, sí. Esta actual Constitución tiene más de 20 parches y ya no da para más. Esa Constitución sigue permitiendo, por ejemplo, que los contratos, incluso que son de la corrupción, no se pueden tocar porque los contratos tienen fuerza de ley. No, señor. Cuando nosotros hemos dicho, oigan, los contratos de la corrupción de los peajes, no se pueden tocar. Cuando nosotros hemos planteado el tema del control de precios de los medicamentos, como existe en Colombia, como existe en Ecuador, como existe en Uruguay, como existe en Argentina, en Brasil, ¿no? Nos han dicho, no, no se puede porque es inconstitucional. O sea, todo lo que es bueno para garantizarle derechos al pueblo es inconstitucional. Y todo lo que está contra el pueblo es constitucional, ¿no? Mire ahora el Tribunal Constitucional, permitiendo que la Telefónica no pague lo que tiene que pagar y otras grandes empresas no paguen. Eso sí es constitucional, ¿verdad? Y cuando se dice, oigan, desde el Congreso, por ejemplo, hay que crear un fondo para declarar en emergencia la agricultura para la producción de alimentos, no se puede porque es inconstitucional. Entonces, esa constitución no da más. Esa constitución fue fruto de un gobierno nefasto, ¿no? De un gobierno corrupto como el de Montesinos y Fujimori, pero más allá de eso, esa constitución permite que se privatice el agua. Y por eso Vizcarra dejó el decreto legislativo 214, con el cual también se puede privatizar el agua, ¿no? Y en Chile, de donde hemos copiado partes de nuestra constitución, en Chile están diciendo, no, hay que desprivatizar el agua, hay que desprivatizar las pensiones, hay que recuperar el derecho a la salud y la educación. Allá lo han hecho con grandes movilizaciones y ya hicieron su referéndum y en algunos casos más del 98% dijo se cambia la constitución. Dejemos que eso lo hagan y discutan y creen su propia constitución. Pero en el Perú necesitamos, a la luz de lo que estamos viviendo, más aún en una situación como la de pandemia, que nos dicen que no se puede, incluso recordemos la ley de contra la especulación y el acaparamiento. El Ejecutivo no quería. Se estaban vendiendo los balones de oxígeno a 8, 10 mil soles, o en este momento las grandes empresas están vendiendo los concentradores de oxígeno que costaban a 2 mil soles, se están vendiendo hasta 13 mil soles. No se puede tocar porque la Constitución dice que libre mercado. No, señor. Necesitamos una Constitución que recupere derechos fundamentales, salud, educación, garantice alimentación. Esto nos permita además en esa Constitución reconocer el Estado plurinacional para que dejemos esta situación de discriminación que hay con nuestros hermanos quechuas o aymaras o los pueblos amazónicos y los ciudadanos afroperuanos. Necesitamos una Constitución plurinacional. Necesitamos una constitución que además constitucionalice el derecho a vivir libre de corrupción. Y necesitamos una constitución que recupere esos derechos fundamentales que en este momento están siendo avasallados y que además protege el medio ambiente. Nosotros queremos una nueva constitución con un capítulo completo sobre derechos de la naturaleza. Estamos en tiempos de cambio climático, estamos en tiempos de crisis ecológica global, el Perú es biodiverso, estamos amenazando nuestra biodiversidad. Hay que constitucionalizar la defensa de nuestro medio ambiente y la diversificación de nuestra economía en base a nuestra biodiversidad. Correcto, señora Arana, muchísimas gracias por haber participado en este programa Elecciones Generales 2021.
y esperamos pues que el proceso electoral se realice con normalidad en tiempos de pandemia el próximo 11 de abril. Muchísimas gracias por presenciar esta edición y volveremos con otra posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que la ciudadanía pueda conocer bien las propuestas y marcar la flor del Frente Amplio el 11 de abril. Muchas gracias.